Conociendo a Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sean todos bienvenidos. La historia de Jesús, sanando al ciego de nacimiento. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Para los judíos del tiempo de Jesús, había solo una causa para la enfermedad y discapacidad: el pecado. Así es que los discípulos preguntaron si la ceguera de este hombre era por los pecados de sus padres o sus propios pecados. Respondió Jesús: No es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Había otra razón más para la ceguera de este ciego de nacimiento. Dios es el creador y dueño de todo lo que existe. Él creó a todo ser humano para alabanza de su gloria. Dejó a este hombre padecer ceguera para manifestar en él su poder. Jesús haría un milagro que nadie más podía hacer, ni aún hoy en día con toda la ciencia y tecnología disponible. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. En el video número 3, vimos que lo primero que Dios creó fue la luz. Aun cuando tengamos ojos sanos, nada es visible en completa oscuridad. Necesitamos la luz. También necesitamos la luz de Dios para poder conocerle, ya que estamos en un mundo oscuro y en tinieblas espirituales. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Jesús fue enviado por Dios para ser el Salvador y la luz del mundo. Cuando Dios creó la luz, bastó con decirlo y la luz fue hecha. Pero cuando creó al hombre, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Jesús podía haberle dicho a este joven, igual que al ciego Bartimeo: recibe la vista. Pero decidió tocar sus secas y vacías cuencas oculares y hacerle nuevos ojos con sus propios dedos. A diferencia del ciego Bartimeo, que clamaba pidiendo misericordia para poder ver, este joven no pidió ningún milagro. Dios puede hacer milagros sin pedirlos o al rogarle por nuestra sanidad, pero corresponde solo a Él la decisión soberana de hacerlos. Algunas personas se equivocan al pensar que pueden ver milagros tan solo declarando y decretando sanidades, como si pudieran mandar a Dios. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: a él se parece. Y otros: él es. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos
cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos, y me lavé, y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Los líderes religiosos no se alegraban por el milagro de este joven. Algunos de ellos estaban muy enojados porque Jesús había sanado nuevamente en el día de reposo. Sin embargo, otros empezaban a reconocer en este extraordinario milagro la santidad de Jesús. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Ser expulsado de la sinagoga no solo significaba dejar de participar de la lectura de las Sagradas Escrituras, sino estar condenado al ostracismo y estar expuesto al menosprecio y burla de todos sus conocidos. Una verdadera excomunión religiosa y social. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Al no poder desmentir tan extraordinario milagro, los fariseos le recomendaron al joven darle solo la gloria a Dios y ver a Jesús como un pecador. Su religiosidad no les permitía ver la luz de Jesús. Verdaderamente, estaban ciegos espiritualmente. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Este hombre no solo podía ver físicamente, sino también espiritualmente, y se dio cuenta de los ciegos que estaban a causa de su celo religioso y envidia por el poder de Jesús. Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Este hombre aún no conocía a Jesús,
pero estaba seguro de que había sido enviado por Dios. Les estaba dando una buena lección a los líderes religiosos. Necesitamos estar de acuerdo con Dios y arrepentirnos para ser escuchados y aceptados por Él. Y al depositar toda nuestra fe en Él, estamos listos para recibir sanidad física, pero más importante aún, la salud espiritual. La sanidad física es importante, pero ¿de qué sirve un cuerpo sano si éste se perdiera en el infierno? Respondieron y le dijeron: Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole, le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Este hombre había sido excomulgado de la religión y la sociedad judía, pero no de la gracia y el amor de Dios. Jesús le buscó y le hizo la pregunta más importante que pueda hacerse a cualquier persona: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Porque el que en Él cree no será condenado por Dios, recibirá perdón de pecados y pasará de las tinieblas a la luz. Le dijo Jesús: Pues le habéis visto, y el que habla contigo, Él es. Y él dijo: Creo, Señor. Y le adoró. Jesús es Dios con nosotros, Emmanuel, Dios hecho carne. Por eso recibió la adoración de este hombre. Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Los que ven físicamente, pero son ciegos espirituales, no pueden entender la palabra de Dios y creer en Jesús como su único y suficiente Salvador. El orgullo y la religión de los fariseos les impidió ver a Jesús como el Mesías prometido. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: Si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Mucha gente cree ser muy inteligente y tener gran visión de todas las cosas del mundo. Se jactan diciendo, vemos. Pero si no cree a Dios y sus palabras, realmente está en tinieblas. Morirá junto con todos sus pecados e irá a la condenación eterna. Pero Dios envió a Jesús para ser nuestra luz y salvación. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Esta historia continuará. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Nació ciego este joven por su pecado o el de sus padres? Pregunta número 2. Entonces, ¿por qué nació ciego? Pregunta número 3. ¿Quién es la luz espiritual para alumbrar las tinieblas de este mundo? Pregunta número 4. ¿Qué hizo Jesús para que este hombre pudiera ver? Pregunta número 5. Con toda la tecnología ocular actual, ¿alguien ha podido dar vista a un ciego de nacimiento?
Pregunta número 6. ¿Por qué pudo hacerlo Jesús? Pregunta número 7. ¿Por qué estaban tan enojados los fariseos por este milagro? Pregunta número 8. ¿Por qué expulsaron de la sinagoga a este hombre? Pregunta número 9. ¿Cuál es la pregunta más importante que hizo Jesús a este hombre y nos hace a nosotros también? Pregunta número 10. ¿Qué hizo este hombre cuando Jesús se le reveló? Pregunta número 11. ¿Qué pasará con todos los que se jactan de ver, pero rechazan a Jesús? Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, compártelo con otros. No olvides darle pulgar arriba y suscribirte para ver toda la serie. Se despide tu amigo, el Dr. Antonio Álvarez, y te espero en el próximo video.